Hola muchachos, pongámonos a tono con volver a repasar el concepto de tejidos básicos, repasar los conceptos grandes de uno de los tejidos básicos que es el tejido epitelial, para poder adentrarnos en la siguiente clase que es tejido conectivo. Entonces recuerden, en este mamarracho, mi mamarracho, cada uno puede hacer el suyo y debe hacer el suyo de acuerdo a su esquema mental. En mi mamarracho aparece el cuerpo y que el cuerpo humano está compuesto por sistemas y que los sistemas están compuestos por órganos. Espero que vayan siguiendo con las letras. Y esos órganos están formados por tejidos y los tejidos están formados por células. Pero entonces fíjense donde aparecen los órganos y en la relación que tienen con los tejidos. Los tejidos, puedo hablar de una gran cantidad de tejidos, pero nosotros los enclaustramos o los comprimimos en unos tejidos que nosotros llamamos tejidos básicos. ¿Por qué tejidos básicos? Porque esos tejidos básicos, cuando yo hablo de ellos, cuando los menciono como tal, los tejidos básicos aparecen siendo formadores, miren, formadores de los órganos, cuando estoy hablando de tejidos básicos. Entonces, esos tejidos básicos, formadores de órganos, yo puedo dar el ejemplo en este órgano que encerré en este círculo, cualquiera de los órganos que ustedes quieran que formen parte de sistemas y parte del cuerpo humano. Y entonces en este órgano que tenemos aquí de ejemplo, deben aparecer los 4 tejidos básicos que conocemos. Yo coloqué tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Eso quiere decir que todos los órganos están formados por los 4 tejidos básicos que habíamos hablado al principio de todo el módulo de histología. Entonces, de esos tejidos básicos, el tejido epitelial, que fue el que vimos en la clase anterior, lo voy a borrar para escribir aquí mismo. De esos tejidos básicos, el tejido epitelial que hablamos en la clase anterior, nosotros lo asociamos con una de las 4 necesidades que decíamos que tenían todos los órganos. Los órganos, al tener necesidades, esas necesidades para poder funcionar, las cumplíamos a partir de los tejidos, en este caso de los tejidos básicos. Entonces, esa necesidad que me cumple ese tejido básico que llamamos tejido epitelial se llama revestimiento, la necesidad de proteger y de revestir a los órganos, tanto externa como internamente, donde aparezca una luz en ese órgano. Entonces decíamos que para poder revestir ese tejido epitelial, yo necesitaba, para poder hacer una buena función de revestimiento, que ese tejido epitelial tuviera como característica diferencial de los otros tejidos básicos, que tuviese células, entre ellas, células entre ellas, muy unidas entre ellas, muy cercanas entre ellas. Y esa cercanía entre las células, yo pinté 3 células epiteliales, puedo pintar más células epiteliales, pero fíjense que siempre pinté o le coloqué una membrana basal para recordar la parte apical y la parte basal. Esta parte apical es donde está la luz, esta parte apical es donde está la luz, y esta parte basal es donde estará el tejido conectivo. Estas células epiteliales que yo pinté, las 5 células epiteliales que yo pinté, les voy a colocar un núcleo. En este caso, según lo que vimos en la clase anterior, este es un tejido epitelial simple porque tiene una sola capa de células, y cilíndrica porque son células más altas que anchas y los núcleos están perpendiculares a la membrana basal. Pero lo que quiero recordar del concepto grande de tejido epitelial para poder adentrarme en tejido conectivo es que este tejido epitelial tiene las células muy cercanas entre ellas, y las tiene muy cercanas entre ellas a partir de lo que el concepto de uniones celulares que
que estudiamos, las tiene muy cercanas entre ellas para poder cumplir la función de revestimiento, para poder cumplir la función de protección de todo lo que pase entre la luz y el tejido conectivo, de selección, de todo lo que yo quiera hacer en esa función de recubrir al órgano como tal, internamente o externamente, entre la luz y el tejido conectivo. Entonces yo requiero de que estén muy unidas las células, y al requerir que estén muy unidas las células, la característica que siempre me dicen los libros de que los tejidos epiteliales son avasculares es un resultado simplemente de que las células epiteliales están muy unidas y están tan cercanas que me dejan muy poco espacio intercelular, y los libros lo aclaran como que casi nulo, y en ese espacio casi nulo intercelular no me caben vasos sanguíneos. Entonces, esta característica es resultado de la característica diferencial de tener que estar muy unidas para poder cumplir la función de revestimiento. No pierdan de vista que ese tejido epitelial entonces estaba compuesto por células muy cercanas entre ellas. Porque ahora que entremos a tejido conectivo, y voy a hablar aquí de la base del concepto de tejido conectivo, que sería el segundo tejido básico a estudiar. Ese tejido básico cumple la necesidad, ¿se acuerdan que hablábamos de la necesidad de sostén y nutrición? Y ese sostén, estoy pensando más en un sostén mecánico, mientras que la parte nutricional es un sostén tanto metabólico, nutricional, que le hace a los demás tejidos. Para poder cumplir su función de sostén y nutrición, yo necesito que en la composición el tejido conectivo se diferencie del tejido epitelial, en que ahora tiene no solamente células como tenía el tejido epitelial, sino que ahora tiene células, y le voy a sumar una cosa que es la matriz extracelular. Yo, Gerardo Valencia, aparte de la matriz extracelular, yo le sumo el líquido tisular. Aunque los libros mencionan el líquido tisular dentro de los espacios que deja la matriz extracelular. Yo prefiero así: células, matriz extracelular, más líquido tisular. Entonces, ya esto de que aparezca matriz extracelular y en el tejido epitelial no podía o había muy poco espacio intercelular, es una gran diferencia que yo necesito tener en cuenta de aquí en adelante cuando vea las láminas. Y ahora voy a pensar en células. Esto puede ser una célula. Esto puede ser otra célula. Esto puede ser otra célula. Voy a pintar más celulitas. Pero miren que ahora no están tan cercanas entre ellas como en el tejido epitelial. Miren